terminando con lo que se refiere a los mecanismos de adaptación celular. Hemos visto la hipertrofia, hiperplasia, atrofia, y este es el otro mecanismo de adaptación celular que estamos hablando, la metaplasia. Cuarta definición es el cambio selectivo de un tipo celular maduro por otro. Hablamos, por ejemplo, de la metaplasia epitelial. Se dice que es el cambio de una célula epitelial madura por otra célula epitelial también madura. Esto se produce por una reprogramación a nivel de las células madre o de las células que se encuentran a nivel de la capa basal. ¿Ustedes saben qué? Si nosotros tenemos acá este epitelio escamoso, tenemos acá una capa basal que se denomina también como capa terminativa, y luego viene todo esto, las células escamosas. O sea, que a partir de estas células de la capa basal se van produciendo nuevas células escamosas. Por ejemplo, más. Cuando vamos a esta metaplasia, entonces hay como, dice, unas reprogramaciones en estas células de esta capa basal o células terminativas para que también ahora hay un cambio de chip a este nivel. Y en vez de generar células escamosas, va a generar células cilíndricas. Por eso dice cambio selectivo de un tipo celular maduro por otro tipo celular. La metaplasia puede ser, claro que sí, biológica o puede ser patológica, donde tenemos un tipo de metaplasia fisiológica, las otras patológicas. La forma patológica se asocia al estrés fisiológico, o sea, aquello que está causando daño a nivel de ese tejido. Puede ser un proceso inflamatorio, otro tipo de situación que está causando daño. Y entonces, ¿qué hace? Con un mecanismo de adaptación cambia a otro tipo de célula que es más resistente a ese daño. Justamente para eso se genera o la metaplasia. Entonces, desde ahí llegamos a la conclusión de que la metaplasia es un mecanismo de adaptación y en muchas zonas, como se ve, es un mecanismo de protección, porque ese epitelio está cambiando otra célula más resistente para justamente resistir, pero la redundancia es el daño. ¿Ya? No se vayan a confundir lo que es la metaplasia con la displasia. Una cosa es hablar de metaplasia y otra cosa es hablar de la displasia, que lo veremos más adelante. ¿Qué es la displasia? ¿Qué es la displasia? El problema es que a veces cuando nosotros colocamos en el informe de patología metaplasia, por una falta de orientación, por una falta de conocimiento, a veces al paciente ya le dicen que está con un cáncer, cosa que no es así. Ni aproximado todavía. Que metaplasia es un mecanismo de compensación, muchas veces protector. Y la displasia sí es una lesión premaligna, ¿sí?
¿no? Que si esa displasia no se trata, no se controla, evolucionará hacia un cáncer. Porque están lejos, ¿no? De una metaplasia que va a una displasia, van a pasar mucho tiempo. Y de una displasia que va a cáncer también. Dios la verdad, si las pacientes tomamos eso, ¿no? Eso como aclaración. Ahora bien, dice, una metaplasia puede ser fisiológica, puede ser patológica. Nos acabamos de hacer, que es como una flechita, si quieren ustedes, un ejemplo de metaplasia fisiológica. Y acá vamos a poner ejemplos de metaplasia patológica. ¿Cuál será la metaplasia fisiológica? Por ejemplo, la metaplasia del cambio de la célula epitelial. Entonces vamos acá al cuello uterino. Vamos a ver, este es el cuerpo combinado. Entonces, nosotros hablamos del cuello uterino, más o menos su esquema de esta forma. Entonces, acá está el canal endocervical. Tiene comunicación directa con la cavidad endometrial. Entonces, cuando hablamos del cuello uterino, tenemos dos tipos de epitelio. A nivel del canal endocervical va dividiendo mediante un epitelio simple, secretor de boca. Pero hay una zona donde hay un cambio abrupto del tipo de epitelio. Y en vez de epitelio cilíndrico, ¿hace qué? Epitelio. Está viendo un cambio de una célula epitelial madura por otro tipo de célula epitelial madura. Entonces, esta es un tipo de metaplasia fisiológica. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuál es la importancia de esta metaplasia fisiológica? O sea, la zona donde hay el cambio de un epitelio por otro en el cuello uterino se denomina como zona de qué? Transición. O simplemente llamado la transformación. Justamente hay una transformación del epitelio por otro, zona de transformación, de transición. O también en literatura un poquito ya rezagada unión escamocolumnar. ¿Cuál es la importancia de esa zona? Es el lugar de inicio del cáncer de cuello uterino. Eso es importante. Es el lugar donde se inicia el desarrollo del cáncer. Y es un campo para el cáncer de cuello uterino. La zona de transformación. ¿Por qué? Porque esas células sensibles son más sensibles al daño por la infección del virus del papel humano. Más sensibles. Por eso. Y ustedes saben que actualmente el virus del papel humano se considera un agente etiológico del cáncer de cuello uterino. ¿Y qué dice la literatura? Que para que se produzca un cáncer de cuello uterino tiene que haber o tiene que desarrollarse primero una lesión premaligna. Para que se desarrolle una lesión premaligna tiene que haber una infección por el HPV, el virus del papel humano. No todos los serotipos de HPV producen cáncer, son los de alto riesgo oncogenético. Entonces, es así. Primero tendrá que haber qué cosa, entonces, una infección por virus del HPV en sus serotipos de alto riesgo oncogenético. ¿Cuáles son? 16, 18, 31, 33, 36. Los más frecuentes son 11 tipos, 11 serotipos de alto riesgo oncogenético, mencionando los más frecuentes. Y de estos, los que más se observan relacionados al cáncer de cuello uterino son 16. Pues una infección por el 18 que te va a producir en el cuello uterino una lesión premaligna.
diagnosticando estas lesiones malignas para poder tratarlas. Porque si esta lesión es maligna no se la diagnostica o no se la trata, evolucionará su cáncer de cuello de cáncer. Entonces, por eso es que pues, el objetivo fundamental del programa Nicolás es la detección precoz o detección temprana de lesiones malignas y cáncer de cuello uterino. Diagnosticar un cáncer de como de la tarde. Pues no hemos hecho un diagnóstico adecuado, la mujer nunca ha ido a hacerse una prueba de tamizaje, pero lo pasado, ya está teniendo un cáncer instaurado. Entonces, el cáncer de cuello uterino es prevenible, es tratable. Esa sería la metaplasia de tipo fisiológico. Haremos dos ejemplos de la metaplasia de tipo patológico. Acá vamos a dibujar estómago. Entonces acá tenemos la parte del píloro, o sea, la parte más distal del estómago que se irá a comunicar con el intestino delgado. La primera cosa que es el intestino delgado, entonces acá tenemos la unión gastroesofágica. El gastroesofágico. ¿Qué epitelio tenemos acá en el esófago? ¿Cómo es? Plano estratificado, no queratinizado, no queratina. Por eso nos diferenciamos de los animales, por eso comemos huesos. Y en el estómago tenemos de manera general interior, sí. Importante. En el estómago tenemos sus gástricos, ¿no? Y dentro de el ácido clorhídrico. El organismo está diseñado de la manera tan perfecta, todo tiene sus razones. Este epitelio cilíndrico que tenemos a nivel del estómago es un epitelio que resiste la acción del ácido clorhídrico. El epitelio escamoso del esófago es un epitelio bastante delicado a la acción del ácido clorhídrico. Entonces, por eso acá hay lo que se denomina el esfínter gastroesofágico, que evita precisamente que el contenido del estómago vuelva hacia el esófago. Porque si se produce esto en aquella enfermedad debido a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, justamente hay una dilatación de ese esfínter y el contenido retorna al es inferior. Claro, en aquellos casos de reflujo gastroesofágico ya avanzados, incluso llega hasta el peso superior, incluso más. Y a veces el paciente siente esa sensación acá de vinagrera, todo esto acá, porque prácticamente ha llegado hasta el peso superior, hasta el peor caso avanzado. Realmente es hasta el peso superior. Entonces, ¿qué pasa? Si este epitelio sensible, como un mecanismo de defensa de nuestro organismo, pues cambia acá el epitelio escamoso, como consecuencia del reflujo para protegerse de ese ácido, ese epitelio en el tercio inferior del esófago cambia, se transforma en epitelio para si vale el término contrarrestar ese daño que está produciendo el ácido. A eso, ¿qué se denomina? ¿Qué se denomina a ese tipo de metaplasia patológica, en este caso acá? Esófago, esófago de base. Esófago de base. En eso consiste el esófago de base, porque es un tipo de metaplasia epitelial patológica.
Consecuencia para el asunto de base, ver que también a veces cuando uno habla del esófago de base, complicado, ¿no? Porque es una metaplasia que se puede controlar, se puede tratar, sí señor, evitando que siga el ciclo gastroesofágico, muchas veces con medicamentos, pero ya cuando la etapa, como la situación está avanzada, les digo, incluso es un tratamiento quirúrgico, excelente. Debe ser regular, no va a ser completamente, no va a pasar al dentro, pero puede ser también tratamiento quirúrgico. Ahora sí, lo mismo. Ese soporte de base, en el transcurso del tiempo, si nosotros no hemos tratado, no hemos controlado, igual también irá una lesión, irá una displasia. Esa displasia puede seguir evolucionando hacia un cáncer a nivel del tercio inferior del esófago. Lo ideal en este caso es por acá, ¿no? Puedes actuar también en esta etapa ya, pero con cierto riesgo, porque estamos hablando de esófago, medicador del aire y todo. Bien, se puede originar un cáncer a partir entonces del ciclo de base. Ahora sí, ¿qué tipo histológico se originará de este esófago? ¿Qué tipo de cáncer? Hemos dicho que los tumores que se originan a nivel de epitelio, que se originan, ¿qué? Carcinomas. Perfecto. Carcinoma solamente significa tumor maligno de origen epitelial. Si está originándose del techo cilíndrico, ¿qué será? Esto no sería de los ustedes. Seguros. Con adenocarcinoma. Entonces, pero a ver, si el doctor nos dice de, ok, de acuerdo al tipo de epitelio se origina en el tumor, en este caso en el esófago, tenemos el epitelio escamoso, entonces, ¿qué tumor se originaría? Tendría que originarse el epitelio escamoso. ¿Qué tipo de carcinoma es? El escamoso, carcinoma epidermoide, o carcinoma escamoso, debe ser así. Estamos hablando del carcinoma, pues sí. Puede darse un adenocarcinoma en el tercio inferior del esófago a partir de esa metaplasia, a partir de los esófago base, porque ha habido un cambio del epitelio escamoso al epitelio cilíndrico, entonces a partir de eso puede desarrollarse ese tumor. Y cada vez el tumor maligno más frecuente en el tercio inferior del esófago es un adenocarcinoma que puede originarse a partir de un esófago de base. Consecuencia de esto es el árbol del tubo gastritis. Un ejemplo de metaplasia patológica. Otro ejemplo de metaplasia patológica. Perdón, una cosa más ya para completar esto. Para hacer diagnóstico de esófago de base, obviamente tenemos que ver en el tercio inferior del esófago la presencia de epitelio cilíndrico. Ahí se añade una cosa más, que es la presencia de células caliciformes. Presencia de células caliciformes. Ustedes saben que las células caliciformes normalmente están a nivel del intestino, ¿no? Empiezan a nivel del intestino en el UDN y estas se van incrementando su cantidad en el colon, pero no pueden estar acá. Presencia de las caliciformes. Otro tipo de metaplasia patológica es la metaplasia intestinal, que puede producirse a nivel de qué órgano, a nivel del estómago. Aquí está el informe de biopsia gástrica. A veces llega, ¿no? Gastritis crónica con metaplasia intestinal o gastritis crónica trófica con metaplasia intestinal. Lo mismo. En este
células caliciformes, pues el estómago, que normalmente no tendrían que estar, como se dice, en el sanapolo. Y por eso se llama también metaplasia intestinal, el estómago, ¿no? Son pacientes así, que corresponden al intestino, también. Tener cuidado también, porque si bien es un mecanismo de adaptación a metaplasia, en este caso intestinal en el estómago, pero también lo mismo. Esa metaplasia intestinal del estómago puede irse a una displasia y esto si es el cilindro del estómago, ¿cómo será? Adeno. Y cabalmente el adenocarcinoma es el tumor más frecuente también del estómago. Por ese proceso. Primero hace atrofia, después hace metaplasia, el epitelio, después displasia. Otro ejemplo de metaplasia patológica. Otro ejemplo de metaplasia patológica. La metaplasia escamosa a nivel de los bronquios, o nivel, si ustedes quieren, de la vía respiratoria. ¿Qué tenemos en los bronquios? Telio, cilíndrico, ciliado o células calciformes. ¿Cuál es la causa que más daño puede producir a nivel de los bronquios? El tabaco. Entonces, hay pues una modificación en ese epitelio que dice cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células calciformes, se transforma en epitelio escamoso. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la función de los cilios en los bronquios? Básica. ¿Listo? Tiene una función muy importante para evitar que partículas puedan ingresar a la vía respiratoria. Por un lado. Entonces, ya no tenemos esos cilios ahí, en el epitelio escamoso, cuando más protegido que estos ingresan a la vía respiratoria para no tener una serie de patologías restrictivas. Pero lo más grave que será, de la misma manera, metaplasia escamosa habrá una displasia. Si no se trata de esa displasia, habrá un cáncer. ¿Pero qué tipo de carcinoma se saca? A ver si me he entendido, ¿no? ¿No recuerdo? Carcinoma. En este caso, a la inversa que estamos viendo en el esófago se iba de escamoso a cilíndrico, entonces por eso está en la vida respiratoria al revés, se está yendo de cilíndrico a escamoso te va a dar un epidemo. Y cabalmente, a nivel de, cuando hablamos de neoplasias pulmonares, ¿qué popular, no? Bueno, yo creo que cuando hablamos de neoplasias pulmonares, estas se clasifican en el pulmón de dos tipos, centrales y periféricas. Y entonces tenemos acá los glóbulos, tenemos las primeras bifurcaciones bronquiales. Entonces, por acá tenemos la pleura. Centrales son aquellas que están justamente en estas primeras bifurcaciones bronquiales en relación con el esquina. Entonces, acá en el bronquio hemos hablado, ¿cierto? En el bronquio de ese cilíndrico se cambia y se hace un epitelio escamoso. Entonces, a partir de ese epitelio escamoso se hace un CA epidermoide. Y cabalmente el carcinoma epidermoide es el tumor maligno más frecuente del pulmón a nivel central, como consecuencia de esa metaplasia escamosa de ese epitelio. Por eso es cilíndrico o aldeno, pero estamos hablando de la situación. Y
Y pues los otros tumores que en el pulmón se clasifican como neoplasias periféricas, que están en relación con la, pero están más en relación con una. Esas son las características en este mecanismo de compensación. Como están viendo, neoplasia no es lesión maligna, ni siquiera llega todavía a displasia. Es un mecanismo de adaptación celular. Como dice el último concepto, protección ante el daño. Pero que sí, eso es correcto, y si no se trata lo que está ocasionando el daño, hacia el epitelio o se forma, esa metaplasia sí puede evolucionar una displasia y desde eso es ya. Quede claro, por favor, en relación a estos conceptos. Probablemente ahí tienen ustedes definición. Ya sabemos. Vean, este es un corte del peso del estómago y todo, bueno, debería, esa mucosa del estómago estar revestida de cubierta por precisamente del escamoso, ¿no? Con células que se distribuyen a la manera de las escamas del pescado, pero no es así. Vean que aparece ya este tejido cilíndrico y con sus células cálices. Entonces, es una metaplasia destinada a nivel de silencio interior. Como se observa así, cuando nosotros diagnosticamos el esófago de base, nos cogemos listo esto. Ya de más cerca es el epitelio cilíndrico que está ahí, vean, estas son las células caliciformes. Son células todas de qué? Definición especial, entonces podrá tener esas células. Azul del epitelio, ¿no? Alciano, ¿no? O azul alciano. Esas células, o sea, el moco que está en el interior de la célula, celeste o azul clarito. También hay que poner paso por utilizar tienes dos condiciones específicas para moco. Y si ven claro como aquí, porque el moco no se ve como aquí, no es una condición específica para. Bueno, y si esta, acá hay una cosa más que quería que salga con las flechas. Ustedes ven, en esta zona del epitelio real, los núcleos todavía están en la posición basal, ¿no es cierto? Casi en estampilla india, que son los azules. Pero vemos en esta glándula, en esta parte del epitelio, que los núcleos ya tienen diferente forma, diferente tamaño, diferente organización. Acá. Porque esta zona, si bien es un esófago de base, en este caso, ya es un esófago de base con distisoras. Ya con eso te marino. Entonces, cuando se informa en patología un esófago de base, se tiene que aclarar, en este caso al gastroenterólogo, si es un esófago de base con displasia, pues un esófago de base sin displasia. No queda muy suelto. Por ahí está ya una displasia, justamente, ya lo ordenado que están los núcleos de las células y acá ya desordenados, ¿no? Por eso usted no la denominación de displasia, porque ¿no? Cambios morfológicos y estructurales. Cambios estructurales, los núcleos deberían estar en posición basal en una sola fila, acá ya no, están de manera desordenada. Cambios morfológicos, los núcleos tendrían que ser, como en este caso, regulares, pequeños, ovalados, de posición basal, pero no, acá hay unos más grandes que otros de diferente forma y diferente tamaño. Bueno, y esto pues, puede evolucionar, en este caso ya cáncer, ¿no? El paciente ya tiene un déficit de una biopsia también, pero con adenocarcinoma. Después ya veremos cuáles son las características, pero y acá está justamente el epitelio respiratorio. Acá está normal. Es el epitelio respiratorio, células, epitelio cilíndrico, pseudoestratificado y todo esto.
toda la parte rosadita que ven ahí son los cilios y estas son las células calciformes. Entonces aquí este teor sería un epitelio escamoso. La más característica de las células escamosas que tienen un citoplasma citofilo o sea, color rosado. Entonces va evolucionando y acá ya tenemos lo mismo que hemos dicho en este cuadro. Alteraciones en la forma y la ubicación de esos acá. Gobiernos relativamente irregulares, pero acá ya van a aparecer los más grandes, capas más superficiales, donde hay una alteración también en la estructura y la morfología, y esto pues evolucionará hacia un cáncer. Espero que haya quedado claro el concepto de lo que es una metaplasia y cuál es la significación, ya que esto puede evolucionar. Y ahora vamos a tocar nuevamente ya de manera rápida las metaplasias, como digamos genital femenino, digestivo. Ahora hablando de las causas, hemos dicho que tenemos que ver los mecanismos de compensación y luego hablar de lo que son las lesiones celulares. Entonces, ya hablando de las lesiones celulares, pues como ven ahí, son diferentes las causas que nos pueden llevar a producir una lesión celular. Agentes físicos, químicos, drogas, agentes infecciosos, agentes o reacciones inmunológicas, anomalías genéticas, desórdenes nutricionales. Pero de todas estas que se mencionan, la causa más importante de lesión celular es la que está color rojo, ¿no? La hipoxia. O sea, la disminución o la supresión en el aporte de oxígeno. Ustedes saben que la célula, nuestras células, pues necesitan el oxígeno para cumplir sus funciones vitales. Si es que no llega a disminuir, puede ocasionar una lesión celular, dependiendo de la gravedad, ¿cierto?, del tiempo que no llegue el oxígeno a esta célula, pues esa lesión celular podrá ser reversible o podrá ser de tipo irreversible, o sea, terminar con la muerte de la célula. Factores, las otras causas que ven por ahí también, como causa de lesión celular, muchas de esas van a ocasionar daño en la célula a través de generar una hipoxia o una no llegada de sangre. Por ejemplo, los agentes físicos, haber un traumatismo en una herida cortante, una extremidad, donde se produce una solución de continuidad en la pared de un vaso, de una arteria, ¿qué pasa? Va a haber una hemorragia, y por ende no va a llegar sangre a un determinado tejido o una área, y por ende no llega oxígeno. Va a ocasionar lesión celular. Y entonces, ¿cuándo se va a producir una lesión celular? Sabemos que nuestras células en nuestro organismo están en una situación de homeostasis, una situación de equilibrio que justamente permite que estas cumplan sus funcionalidades. Y cuando se rompe esta situación de homeostasis, se va a producir una lesión celular. ¿Cuál es la definición entonces de la lesión celular? Conjunto de cambios bioquímicos, biomorfológicos que se producen cuando esta situación de homeostasis se altera por
es todo lo que se denomina influencias inermes. O sea, todo lo que puede causar daño a nuestro organismo. Y ahí vamos a manejar entonces esta palabra noxa. Una noxa es una influencia negativa. O sea, la noxa es todo aquello que toma contacto con nuestro organismo o ingresa en nuestro organismo y tiene la capacidad de causar daño. Nosotros más nos vamos a abocar a lo que es el daño biológico. Y estas lesiones celulares pueden ser de tipo reversible o pueden ser de tipo irreversible. Acá vamos a ver.